Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de Primera Timoteo capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Vamos a finalizar ya esta carta, Primera Timoteo, y vamos a hacerlo con el título que tiene allí la palabra del Señor, la buena batalla de la fe. En esta última sección, Pablo quiere asegurarse de que esta gran responsabilidad que tiene Timoteo acá en esta iglesia de Éfeso se lleve a cabo. Por eso vamos a mirar las palabras fuertes, las palabras comprometedoras, lo que Pablo va a decir a Timoteo ya cerrando esta carta para hacerlo a él consciente de la gran responsabilidad que tiene. Y comenzamos mirando que 2 veces le dice Pablo a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado en el versículo 14 y en el versículo 20. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. El versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y para esto Pablo va a usar la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y el poderío de Dios. En el versículo 13 Pablo dice, te mando delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ambos casos Pablo especifica delante de Dios que da vida a todas las cosas. Él es todopoderoso. Él es el dador de la vida. Y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que Timoteo, tienes una gran responsabilidad, no delante del hombre, sino delante de Dios y de Jesucristo, que aún cuando estuvo aquí en la tierra, en ese momento que estuvo entre la vida y la muerte, dio testimonio de la buena profesión y confesión. Es decir, Pablo cita el momento exacto en el que Cristo podía haber omitido o haber rehuido la cruz, o por el contrario, como hizo, confesó su buena profesión dando testimonio de que él era el rey delante de Poncio Pilato sin importar que venía la muerte para él. Por eso encontramos allí la citación de Poncio Pilato y esto hace alusión a lo que dice Juan en el capítulo 18, el versículo 37. Le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo no negó ser el rey y sabía lo que esto costaba para él. Aunque Pilato quiso salvarlo allí, no obstante la revuelta, el pueblo lo puso frente a la espada y la pared contra el imperio romano, culpándolo entonces de alguna revuelta, alguna rebeldía, siendo Pilato el responsable, a lo que él entonces se limpia las manos, lo entrega a los judíos. Pero Cristo confesó delante de Pilato y aún delante del pueblo ser el rey. Y a esto es lo que hace alusión Pablo para decirle a Timoteo cuando Cristo en ese momento entre la vida y la muerte confesó públicamente su buena profesión, dando testimonio ante Poncio Pilato. De esta manera, te mando delante de Dios y de Jesucristo que guardes el mandamiento sin mácula, que guardes lo que se te ha encomendado, es decir, que cumplas con esta grande responsabilidad que tienes allí en Éfeso con la iglesia. Bien, entendemos que la obra de redención fue diseñada, ejecutada y aplicada por Dios totalmente. Es decir, la salvación es de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero ahora en Cristo, siendo redimidos, tenemos responsabilidad de pelear la buena batalla. Es decir, en Cristo tenemos la libertad para andar en buenas obras. Somos nosotros los que andamos, aunque Dios mismo es el que nos hace aptos a nosotros para Él hacer en nosotros lo que le agrada a Él. Y así le damos toda la gloria a Dios. Así que Pablo va a usar 4 verbos en esta sección para seguir dándole peso a la responsabilidad que tiene Timoteo, y los verbos son huir, seguir, pelear y echar.
En el versículo 11 y 12 encontramos estos verbos. Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Segundo verbo dice, y sigue la justicia. El tercer verbo, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Y allí mismo encontramos echa mano de la vida eterna. Y vamos a mirar algún detalle de uno por uno en estos verbos. Huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. ¿De cuáles cosas? Bien, de lo dicho inmediatamente allí en la sección anterior, en el capítulo 6, versículo 4 al 5. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En la iglesia de Éfeso había un grupo de falsos maestros que contendían sobre cuestiones y contiendas de palabras insignificantes, lo que hacía y conducía a la impiedad. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: huye de esas contiendas, huye de esos debates, de argumentos, de la falsamente llamada ciencia, como lo llama en el versículo 20, de las profanas pláticas, que solamente son cosas vanas, son cosas huecas, y eso lo único que va a hacer es reflejar la impiedad en el ser humano. Eso conducirá solamente a envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo le dice, huye de estas cosas. Y esto es como el primer verbo que Pablo da de pelear la buena batalla. ¿Cuál es el consejo para pelear la buena batalla? Pablo le dice, huye. Paradójicamente, se entiende que cuando se va a pelear hay que ponerse al frente, ponerse en guardia para pelear. Pero Pablo lo primero que le dice a Timoteo es, no se ponga al frente de estas cosas, huye de estas cosas. Como también lo que dice en el versículo 9 sobre la avaricia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ahí donde le dice, huye de estas cosas. Luego le dice, y sigue la justicia. Ese es el segundo verbo, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todos estos son aspectos de lo que es el fruto del Espíritu. Y allí la palabra seguir es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12:13 cuando dice practicando la hospitalidad. La palabra practicando es la misma palabra en griego de la palabra seguir. Así que podríamos entender que Pablo está hablando de este verbo como unas obras, como obrar. Practica la justicia, practica la piedad, practica la fe, practica el amor, practica la paciencia, la mansedumbre. Esto es lo que es el buen cristiano. Luego en el versículo 12 Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Metafóricamente Pablo está usando esta figura. Esto significa contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Y más hacia esta línea de las tentaciones de su persona, de lo que son sus pruebas y sus tentaciones. Pablo no está diciendo pelea la buena batalla de la fe, es decir, vaya, confronte y póngase a pelear con los falsos maestros, porque pues ya habíamos visto que Pablo, en cuanto a esas contiendas, Pablo le dice huye, pero de tus cosas, de tus pasiones, de tus deseos humanos, Pablo le dice pelea la buena batalla de la fe. Y finalmente dice echa mano de la vida eterna. Esto no significa agarrar la salvación para no perderla. Pablo no está hablando de esto. Esta palabra significa apropiarse en la práctica de todos los beneficios, privilegios y responsabilidades involucrados en su posesión. Es decir, para pelear esta buena batalla de la fe, Timoteo, echa mano de todos los beneficios y recursos de la vida eterna, a la cual fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para poder dar testimonio delante de muchos, hay que tomar de todos estos privilegios, beneficios y responsabilidades de la salvación para poder hacerlo.
Dios es el que guarda la iglesia. Esto lo entiende Timoteo y esto lo sabe Pablo y seguramente lo ha enseñado a Timoteo. Pero aquí lo que Pablo quiere resaltarle a Timoteo es que Dios es quien guarda la iglesia, pero con la responsabilidad de sus siervos, de sus ministros. Quien no cumple su labor, Dios usará a otro, pero demandará la responsabilidad a quien se niegue. Pablo lo dijo a los corintios: ay de mí si no anunciare el evangelio. Primera Corintios capítulo 9 versículo 16. Y allí Pablo también usa otra expresión donde dice de que esta responsabilidad le fue puesta a él, aunque lo dice en otras palabras, pero directamente Pablo lo dice así: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, me es impuesta esta responsabilidad. Y luego dice: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Luego en esta sección no podemos omitir el gran evento que Pablo señala en el versículo 14, que es la segunda venida de Cristo. Dice Pablo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces presenta a Timoteo la responsabilidad que tiene delante de Dios para cuando Él venga por segunda vez. Es lo que Pablo va a usar aquí, esta redundancia de expresiones de lo que es nuestro Señor Jesucristo, luego en el versículo 15 y 16, donde Pablo dice: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que Pablo usa todo esto para decir a Timoteo: frente a Cristo es quien tienes esta responsabilidad. Pero ahora, aquí resaltamos un momento algo que Pablo dice: a Jesucristo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. ¿Acaso no le vieron cuando Él vino a este mundo? Pero realmente cuando Jesús vino, Él estuvo velado por un cuerpo. Jesucristo fue y es 100% Dios, 100% hombre. Dios fue manifestado en carne, dice Pablo en esta misma carta a Timoteo. Pero cuando Dios toma esa forma de hombre, lo que de cierta manera podemos decir es: Dios se encerró en un cuerpo humano, se sometió a un cuerpo humano. Pablo lo dice a los filipenses de una forma descendente, donde dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, de esa grandeza, y vino a este mundo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que son dos cosas totalmente opuestas, Dios y el hombre. Y cuando Dios tomó forma de hombre, es decir, Cristo vino a este mundo, y lo que vieron allí los discípulos, los apóstoles y todo el pueblo fue un cuerpo, pero tal cual como es nuestro Señor Jesucristo, realmente es a lo que Pablo dice: ningún hombre le ha visto ni le puede ver. Por ejemplo, tomamos las palabras de Daniel cuando tiene allí una visión, y es una visión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, versículos 5 y 6, describe de esta forma Daniel: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo. Aquí resaltamos la expresión como, no es que su cuerpo era de berilo. Daniel dice era como de berilo. La forma para Daniel expresar en términos humanos lo que está viendo es usando el símil como, para que nosotros podamos entender de cierta manera lo que él vio, pero no es que sea así tal cual. A esto es lo que hace referencia Pablo. Así que su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Cómo?
A esto vuelvo y repito, eso es lo que hace alusión Pablo, de que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Igualmente, cuando Juan tiene la visión de Cristo en el Apocalipsis, también se expresa similar a Daniel, y lo que usa es el símil para expresar, y de ninguna manera lo describen como cuando lo vieron mientras anduvo aquí en la tierra. Y para finalizar, Pablo luego exhorta a Timoteo a que enseñe a los ricos a ser generosos, a ser dadivosos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Resalte esa palabra. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que Pablo exhorta aquí a los ricos a que sean generosos. La generosidad es una expresión de humildad y a la vez la generosidad es un antídoto contra el altivo o contra la altivez. Si algún rico está en esa condición, el consejo más valioso que se le puede dar es sea generoso. De esa manera expresa humildad y de esa manera se vacuna contra el orgullo, la prepotencia y la altivez. Que no ponga su confianza en las riquezas de este mundo que son inciertas, sino que ponga su confianza solamente en Dios. Que use esta riqueza que Dios le ha dado para comprar la verdadera riqueza. Y lo digo comprar entre comillas, ya que al tener estas riquezas, siendo generoso y siendo dadivoso, Pablo dice, con eso atesora para sí buen fundamento para lo porvenir, echa mano de la vida eterna. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo que atesoremos riquezas en los cielos y no aquí en la tierra. Y de esta forma es cuando somos generosos también, cuando somos dadivosos. Recordamos también las palabras de Cristo cuando dijo que si alguno da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo ha dado. Así que con la capacidad económica para poder hacer muchas obras, podemos también comprar, entre comillas, buen fundamento para lo que es la vida eterna, para gloria de nuestro Dios. Así que con estas palabras finalizamos entonces este estudio de Primera Timoteo. Damos gracias a Dios por concedernos esta oportunidad de estudiar esta carta y luego en los días posteriores estaremos entrando en el estudio de una nueva carta. Así que no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.